Buenos días, hoy 10 de julio de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 27 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. No sin antes saludar a la magistrada, magistrado, secretario general, y solicitando al mismo verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, magistrado presidente, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Asimismo, informo que la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán se abstendrá de participar en la votación del toca 602/18, listado como 10º punto del orden del día, dada la excusa presentada y aprobada por el Pleno en sesión ordinaria número 5, celebrada el 3 de febrero de 2016. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración y el mismo, y una vez solicitado ello, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido la misma, junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse así manifestarlo, levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala, abordando en primer término lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el toca 214/19, interpuesto por la autorizada del director de investigaciones B de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 28 de febrero del presente año, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el Proceso Administrativo número 145/18, mediante la cual se decretó la nulidad total del procedimiento de responsabilidad administrativa. Previo al abordaje del único disenso esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de los antecedentes del mismo. Una ciudadana acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de fecha 10 de julio de 2018, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa, en donde se le impuso como sanción una suspensión por 3 días. El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a la sala especializada de este tribunal y mediante sentencia de 28 de febrero del presente año se decretó la nulidad total del acto combatido. Ante este panorama, quien representa a la demandada representó el recurso bajo el agravio que hoy nos compete su análisis. Esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime la parte recurrente en virtud de las consideraciones jurídicas siguientes. En esencia, señala quien representa a la autoridad demandada que le causa perjuicio la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada en virtud de que apreció indebidamente los hechos, pues la conducta que se le atribuyó a la justiciable fue el incumplimiento de la obligación establecida en la fracción 19ª del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, aplicable en esa oportunidad, basando dicha imputación en que el 17 de junio de 2013 no fue ella quien llenó la cartilla de vacunación de un menor, incumpliendo así con su obligación, esto es, tenía el deber de realizar la transcripción de los registros de las dosis de vacunas aplicadas a los menores. Continúa manifestando la recurrente que la CUO de manera equivocada determinó que en el procedimiento disciplinario no se acreditó que los auxiliares de enfermería formaran parte del personal de salud institucional. Finalmente, refiere que erradamente en la sentencia que se recurre se determinó que la conducta que se le atribuyó al justiciable encuadra lo estipulado en la fracción 5ª del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades en comento.
En el asunto de origen, la autoridad que hoy recurre consideró que la justiciable infringió lo dispuesto en la fracción 19ª del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios como norma genérica, relacionándola con sendas normas oficiales en materia de atención a la salud del niño, prevención y control de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobinas en el humano. Así, el artículo 11, fracción 19ª de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios aplicable al efecto, refiere en su parte conducente como obligaciones de los servidores públicos abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público sin perjuicio del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley incompetente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público. En esta línea argumentativa, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que nos ocupa, la autoridad demandada debió demostrar que la justiciable desplegó una conducta y que la misma actualizaba a alguno de los siguientes extremos relativos a la norma genérica cuya transgresión se le irroga: una acción del servidor público que haya causado la suspensión o deficiencia del servicio público, una omisión del servidor público que haya causado la suspensión o deficiencia del servicio público, o bien que apoyándose en sus funciones sirvió a intereses ajenos al servicio público, es decir, abusó de los mismos, o bien asumió funciones que no tenía legal o administrativamente encomendadas, es decir, un ejercicio indebido. En esa tesitura, tal como lo señaló el acuo, no se demostró en autos que la servidora pública hubiera ejercido indebidamente su cargo o empleo, pues fue omisa en señalar la autoridad encausada el ordenamiento legal que prevé cuáles son las funciones de quien ostenta el cargo de auxiliar de enfermería. Era pues a esa autoridad demandada a quien le correspondía acreditar las funciones de la justiciable, ordenamiento en donde se encuentra prevista las obligaciones de la auxiliar de enfermería A. Para así concluir, que ésta había llevado a cabo un ejercicio indebido de las mismas. Esto es, debió encuadrar la conducta desplegada en la hipótesis o tipo invocado, partiendo de establecer cuáles funciones normativas, no genéricas ni presuntas, ejerció indebidamente el servidor público imputado, enlazando desde luego todos los extremos de dicha hipótesis o tipo legal con las probanzas correspondientes que los acreditan, siendo que además privan dicho procedimiento punitivo el principio de presunción de inocencia que obliga a la autoridad a probar su imputación, destruyendo cualquier duda razonable, relevando de tal obligación o carga procesal al imputado. Clarificándose al recurrente que la denominación del puesto o adscripción orgánica de un servidor público imputado o el carácter con que éste se desempeñe al acontecer la conducta reprochada no determina por sí solo el cúmulo de sus funciones a que está compelido por la norma legal o administrativa aplicable. En este orden de ideas, toda vez que la autoridad demandada en el proceso de origen no demostró de forma fehaciente e indubitable la realización de la hipótesis que contempla el artículo 11, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios aplicable al efecto, que se actualizaba, se concluye entonces que la resolución impugnada carece de la fundamentación y motivación debida. Finalmente, el argumento de la recurrente en torno a que la acuo de manera equivocada determinó que en el procedimiento disciplinario no se acreditó que los auxiliares de enfermería formaran parte del personal de salud institucional, así como que erradamente en la sentencia que se recurre se determinó que la conducta que se le atribuyó a la justiciable encuadra con lo estipulado en la fracción quinta del artículo 11 de la materia, tales planteamientos a juicio de esta ponencia resultan inoperantes,
dado que las consideraciones y razonamientos de la sentencia que aún subsisten a causa de la ineficacia del agravio encaminado a cuestionar la determinación de la CUO en torno a que el procedimiento disciplinario no se demostró que la servidora pública hubiera ejercido indebidamente su encargo o empleo, pues fue omisa en señalar el ordenamiento legal o administrativo que prevea cuáles son las funciones de quien ostenta el cargo de auxiliar enfermería para dicho propósito, es suficiente por sí mismas para soportar la nulidad decretada. En efecto, a pesar de lo acertado que pudiera resultar las disertaciones de la autoridad recurrente, lo cierto es que el procedimiento de responsabilidad administrativa controvertido, que culminó con la resolución impugnada en la instancia de origen, fue emitido sin estar debidamente fundado y motivado. Por lo anterior, esta última parte del agravio en comento se torna inoperante, pues persiste una de las razones con base en la cual se anuló la resolución impugnada. Ante tales consideraciones, a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, confirmar la sentencia emitida el 28 de febrero del presente año en el proceso administrativo número 145, diagonal 18. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 214, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, expongo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 223, diagonal 19, interpuesto por el autorizado de Elemento de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, en contra de la sentencia de 25 de marzo del presente año, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el juicio en línea número 1034, diagonal 18, mediante la cual se decretó la nulidad total y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio del agravio expuesto por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto que nos ocupa. Una ciudadana presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el agente de la Dirección de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Sala Especializada decretó la nulidad total de la boleta de infracción confutada. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por la justiciable, consistente en que se le devolviera la cantidad que erogó como multa con sus respectivos intereses. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Esta ponencia considera inoperante el único agravio que esgrime el recurrente y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el agente de la Dirección de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, Guanajuato, contrario a lo que manifiesta la CUO, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción confutada, señalando claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar. No obstante ello, del análisis del acto impugnado, claramente se observa que no contiene una debida motivación, pues la autoridad fue omisa en describir cómo se percató que la conductora del vehículo infringió la norma, omitiendo igualmente señalar con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito, entre otras circunstancias, de modo que hubiesen resultado suficientes y pertinentes para motivar el acto confutado. Descripción exacta del momento en que se detectó a la justiciable utilizando el teléfono que se arguye. A mayor abundamiento, se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la boleta las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito. En esta tesitura, el recurrente estaba obligado a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción, subsumiendo el hecho fáctico en la hipótesis normativa aplicable, y así plasmándolo en el acto combatido.
Desde luego, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares de la sentencia recurrida, ya que en términos del segundo párrafo del artículo 309 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios o disensos correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados en el recurso correspondiente se encaminan a refutar frontalmente y destruir las consideraciones en que se apoya la sentencia recurrida. Condición esta última que en la especie no acontece ante los razonamientos redundantes o reiterativos del recurrente, de modo que su disentimiento así propuesto se torna inoperante. Por lo tanto, y ante la inoperancia del agravio esgrimido por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 223/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Concluyo las exposiciones de esta primera sala, abordando lo correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 258/19, interpuesto por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 5 de abril del presente año, dictada por el magistrado de la segunda sala en el proceso número 1443/18, mediante la cual se decretó la nulidad para determinados efectos. Previo al estudio del disenso expuesto por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto que nos concierne. El 24 de abril de 2018, una ciudadana le solicitó al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato la expedición del título concesión derivado de la resolución positiva obtenida conforme al programa de regularización progresiva establecido en el decreto gubernativo número 53 y en el acuerdo gubernativo número 48. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en su parte medular, expuso que dichas peticiones habían sido atendidas mediante diversos oficios, por lo que, al encontrarse a la fecha de su actual curso atendidas ya las peticiones del justiciable, le comentó que debería estarse a lo establecido en dichos oficios, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 140 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Inconforme con lo anterior, la peticionaria, hoy justiciable, demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. El magistrado de la segunda sala decretó la nulidad del acto combatido para el efecto de que la petición respectiva sea remitida al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, al ser la autoridad a quien la justiciable dirigió su solicitud. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. El disenso, donde la parte recurrente expone que ya fue debidamente atendida la petición de la justiciable y que ésta en ningún momento acreditó que cumplió con los requisitos contenidos en el programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija en el Estado, contenido en el decreto gubernativo número 53 y en el acuerdo número 48, así como que tampoco cuenta con el documento para acreditar el carácter de concesión del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, es inoperante. Atentos a lo siguiente. En el presente recurso de reclamación, quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer que la peticionaria en ningún momento acreditó que cumplió con los requisitos contenidos en el programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, sin controvertir la sentencia de origen.
De ahí que su agravio devenga inoperante por reiterativo redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia que recurre. No se omite clarificar que el acto impugnado fue la respuesta al justiciable respecto a su última petición que se describe en el sumario del proceso de origen. Esto es, no se controvirtió en dicho proceso las ulteriores respuestas que se le hayan dado en su caso a la justiciable o la atención previa dada a la misma. De ahí lo inexacto del disenso del reclamante, que además es redundante en sostener que se dio la respuesta, con independencia de su sentido, cuando incluso la petición de la justiciable fue enderezada a otra autoridad diversa. Por lo tanto, y ante la inoperancia del agravio esgrimido, lo procedente, a juicio de esta ponencia, y así es como se propone a este honorable pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 258/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrados. Buenos días, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención con la ponencia del TOCA 778/2018 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio de origen, en contra de la sentencia de 2 de agosto de 2018 pronunciada en el proceso administrativo 1168, diagonal cuarta sala, diagonal 2017, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, la parte actora cuenta con la resolución de 31 de enero de 1994 para prestar el servicio de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Irapuato, Guanajuato. No cuenta con concesión. Segundo, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 161, tercera parte, en fecha 7 de octubre de 2016, se publicaron las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte. Tercero, en el inciso C del supuesto quinto del artículo 30 de las bases de referencia, se consignó que el interesado debería acreditar que cuenta con concesión y que no ha prestado el servicio por causas imputables a la autoridad, para lo cual debe exhibir uno de los documentos de fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Esto es el 18 de marzo de 2016, consistente en la negativa expresa de la solicitud de alta o plaqueo o bien escrito en el cual solicitó su participación en algún programa de regularización u otorgamiento de concesiones. Cuarto, la parte actora, el 1 de diciembre de 2016, presentó su escrito para participar en el programa de regularización del Servicio Público de Transporte, publicado el 7 de octubre de 2016, al cual adjuntó su resolución de 31 de enero de 1994. Quinto, a través de la resolución impugnada, se resolvió en sentido negativo la participación de la parte actora, ya que no cumplió con el inciso C del supuesto quinto del artículo 30 de las bases de participación del programa de mérito. Sexto, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la citada resolución. Séptimo,
Dentro del considerando quinto de la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad para que la parte actora con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 acreditó el cumplimiento de la segunda hipótesis del inciso C del supuesto quinto del artículo 30 de las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte, ya que dicha resolución se presume que la parte actora presentó por escrito, en virtud de la cual participó en el programa de otorgamiento de concesiones vigente en 1994, y en el momento procedimental oportuno se otorgó la multicitada resolución, razón por la cual contaba con ella al momento de presentar el escrito para participar en el programa de mérito. Octavo, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. En el primer agravio, se adujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que al revisar los archivos físicos y magnéticos con los que cuenta la unidad administrativa, no existe documento ni constancia alguna de la resolución gubernamental definitiva de 31 de enero de 1994, suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, y que refiere tener la parte actora. Es inoperante el agravio de referencia por las siguientes razones. En la resolución impugnada de fecha 24 de marzo de 2017 se resolvió en sentido negativo la participación de la parte actora, ya que no cumplió con el inciso C del supuesto quinto del artículo 30 de las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte. En este contexto, para determinar la legalidad o legalidad de la citada resolución, no puede considerarse lo expuesto en el agravio objeto de estudio, en el sentido de que la autoridad, al revisar los archivos físicos y magnéticos con los que cuenta, no encontró documento ni constancia alguna de la existencia de la resolución gubernamental definitiva de 31 de enero de 1994, que refiere a tener la actora, en atención a que es un razonamiento novedoso, porque no fue expuesto en la resolución impugnada. En el segundo agravio se señaló que la solicitud de alta o plaqueo del vehículo fueron formuladas, ingresadas y acordadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, siendo el caso que era un requisito para la presentación de la solicitud de alta del plaqueo del vehículo fuera formulada con fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley de Movilidad. Es inoperante este agravio por las siguientes razones. La Sala de Origen decretó la nulidad bajo el razonamiento de que la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 acredita que la parte actora cumplió con los requisitos previstos en el supuesto quinto del artículo 30 de las bases de participación de regularización del servicio público de transporte. Sin embargo, la parte recurrente en el agravio que nos ocupa no refutó este razonamiento, por lo cual quedó intocado. Por tanto, dichos argumentos se califican de inoperantes. En consecuencia, esta ponencia propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 708/18. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias. Concluyo mi intervención con la ponencia del TOCA 206 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la Contraloría Municipal de Silao de la Victoria de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia
de 25 de febrero de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 873, diagonal Sala Especializada, diagonal 2018, por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, en la que se declaró la nulidad de la negativa expresa. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, el 23 de agosto de 2017, la parte actora acudió a la Contraloría Municipal de Silao y presentó un oficio mediante el cual hacía del conocimiento de dicho órgano de control la problemática relacionada con la construcción aledaña a su domicilio. Asimismo, señaló que la Dirección de Desarrollo Urbano no había dado respuesta a su escrito, por lo que solicitaba la intervención de dicho órgano. Segundo, el 27 de septiembre de 2017 fue presentado un oficio en el despacho de la Contraloría Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, con el objeto de que dicho órgano de control estuviera enterado de que la construcción seguía sin cumplir ni apegarse a lo establecido en la normatividad municipal y que por ende la Dirección de Desarrollo Urbano no estaba vigilando el cumplimiento de la reglamentación en materia de desarrollo urbano. Tercero, mediante petición dirigida a la Contraloría Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, con sello de recibido de la referida dependencia de fecha 21 de febrero de 2018, la parte actora solicitó que se le informe por escrito el avance y las acciones que se han llevado a cabo para el cumplimiento de las peticiones realizadas el 23 de agosto de 2017 y el 27 de septiembre del mismo año, pues la construcción aledaña a su propiedad ya se encuentra terminada y habitada en una parte, en tanto que sus peticiones con base al reglamento no han sido atendidas. Cuarto, la autoridad no contestó y en el proceso administrativo principal la parte actora impugnó la negativa ficta de referencia. Quinto, en el considerando quinto de la sentencia recurrida se determinó la nulidad total de la negativa expresa porque la autoridad debió tramitar la investigación con arreglo a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la cual entró en vigor el 19 de julio de 2017. En el considerando sexto de la citada resolución, se reconoció el derecho de la parte actora y se condenó a la autoridad demandada para que la unidad administrativa investigadora tramite la investigación de los hechos que la parte actora hizo de su conocimiento mediante los oficios presentados el 23 de agosto y 27 de septiembre de 2017, con el objeto de que se determine si el director de Desarrollo Urbano de Silao de la Victoria, Guanajuato, ha desplegado conductas que sean constitutivas de responsabilidades administrativas. Séptimo, inconforme con la determinación que antecede, la autorizada de la Contraloría Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, autoridad demandada en el juicio de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un agravio. El agravio identificado como primero, en el cual, en esencia, se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el propietario del inmueble denunciado no fue llamado al proceso como tercero. Es infundado este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. La argumentación expuesta por el recurrente no supera los razonamientos lógicos y jurídicos que sirvieron de apoyo a la sentencia recurrida, en virtud de que en lo toral se reconoció el derecho de la parte actora y se condenó a la autoridad demandada para que la unidad administrativa investigadora tramite la investigación de los hechos que la parte actora hizo de su conocimiento mediante los oficios presentados el 23 de agosto y 27 de septiembre de 2017. Con el objeto de que se determine si el director de Desarrollo Urbano de Silao de la Victoria, Guanajuato, ha desplegado conductas que sean constitutivas de responsabilidades administrativas. Esto no afecta a la esfera jurídica del propietario del inmueble denunciado, ya que, de resultar procedente la petición de la parte actora, únicamente traería como consecuencia que se inicie la investigación administrativa en contra del director de Desarrollo Urbano de Silao de la Victoria, Guanajuato. Ahora bien, si se determina iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa,
en contra del director de Desarrollo Urbano de Silao de la Victoria, Guanajuato, traerá como consecuencia que a este funcionario se le aplicara alguna de las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, pero de ningún modo se afectará la esfera jurídica del dueño del predio denunciado. Por último, es de señalarse que le asiste la razón al magistrado Cuo cuando señaló que la investigación debe tramitarse con arreglo a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, ya que esta ley entró en vigor el 19 de julio de 2017, la cual estaba en vigor cuando la parte actora presentó su primer escrito a la Contraloría Municipal en fecha 23 de agosto de 2017. En consecuencia, esta ponencia propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 206/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 8º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Inicio mi intervención exponiendo el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 234/19, interpuesto por un inspector de movilidad adscrito al otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 27 de marzo de 2019, dictada por el magistrado de la primera sala, dentro del proceso administrativo 1164/2018. En el fallo recurrido se decretó la nulidad total del acto, por virtud del cual la ahora autoridad recurrente determinó que el conductor de un vehículo propiedad de la actora cometió una infracción a la normativa estatal en materia de transporte público, consistente en prestar el servicio público de transporte de carga en general sin el permiso correspondiente. Además, se reconoció a la actora el derecho a la devolución de la cantidad que pagó por la sanción económica que se le impuso a causa del acto anulado, con su respectiva actualización, y se condenó a la autoridad demandada a que realice las gestiones necesarias tendientes al pleno restablecimiento de la prerrogativa mencionada. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que el acto impugnado sí se fundó y motivó debidamente. Refiere que en la boleta de infracción consta que el servicio que se prestaba en el vehículo propiedad de la actora consistió en el traslado de mercancía y que fue solicitado por un tercero mediante una llamada telefónica. Tales características, destaca la autoridad disidente, corresponden al servicio público de transporte en su modalidad de carga en general, el cual requiere un permiso para su prestación de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de Movilidad. Agrega la autoridad que en la boleta indicó la manera en que se percató de la prestación del referido servicio público y plasmó los elementos de modo, tiempo y lugar, al tenor de los cuales concluyó que se incurrió en una infracción a los artículos 37, 57, 121, fracción primera, 251 y 265 de la mencionada ley. Las disertaciones anteriores son inoperantes. Al analizar la legalidad del acto impugnado, la sala destacó que en la boleta de infracción se indicó que la acción reprochada al conductor del vehículo de la actora, consistente en realizar el servicio de traslado y descarga de mercancía contratado mediante llamada telefónica por una empresa, implicaba la prestación del servicio público de transporte de carga en general, que requería el permiso o autorización correspondiente para ejercer tal actividad. La sala estimó que tal señalamiento era insuficiente porque la autoridad debió indicar a través de qué medio advirtió que se prestaba un servicio público de transporte, cómo fue que constató el tipo de mercancía que se trasladaba, mediante qué acción se dio cuenta que el particular fue contratado vía telefónica y en general todas las circunstancias que permitieran al actor llevar a cabo una adecuada defensa de sus intereses.
Resaltó que el inspector tampoco pormenorizó que la conducta del particular colmara los extremos establecidos en el numeral 121, fracción primera de la Ley de Movilidad, a saber, que el servicio se llevará a cabo de manera continua, uniforme, regular y permanente en las vías públicas de esta entidad federativa y sus municipios, que su finalidad fuera satisfacer una necesidad colectiva mediante la utilización de los vehículos idóneos para el tipo de servicio y que los usuarios realizaran un pago en moneda de curso legal como contraprestación. Ante este panorama, la Sala determinó que no existía suficiente información para que la autoridad asumiera válidamente que se prestaba un servicio público de transporte y que por ello era necesario que contara con un permiso o autorización para ejercer tal actividad. Para finalizar, la Sala sostuvo que como consecuencia de la apuntada omisión, la autoridad tampoco subsumió los hechos advertidos en la hipótesis normativa aplicada. Fue así que la Sala resolvió que lo procedente era decretar la nulidad del acto impugnado ante su indebida motivación y fundamentación. Sin embargo, como la autoridad recurrente no refuta las anteriores consideraciones, entonces su disentimiento es inoperante. Por último, la autoridad inconforme sostiene que la Sala no debió reconocer a la actora el derecho a la devolución de la cantidad enterada con motivo de la multa impuesta de forma actualizada, ya que no se trata de un pago de lo indebido ni se configuran los supuestos descritos en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado. También es inoperante el aludido motivo de disenso. Sobre el tema en cuestión, la Sala señaló que los artículos 29 y 38, cuarto párrafo, del Código Fiscal Estatal disponen que el monto de los aprovechamientos como las multas deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país. Precisó que en el caso se configuraban las hipótesis previstas en los artículos 29, primer párrafo, 37, párrafo segundo y 38, cuarto párrafo del mencionado código, dado que se trata de un pago de lo indebido efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad que quedó insubsistente y todo pago con esas características debe actualizarse. Con sustento en la anterior, la Sala determinó que el importe erogado por la actora debería actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país. Así las cosas, el agravio en cuestión se tilda de inoperante, porque la autoridad recurrente no refuta las razones en mérito de las cuales la Sala reconoció a la actora el derecho a la actualización de la cantidad que pagó por la sanción económica impuesta. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera Sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 234, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Para finalizar mi intervención, someto a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 238, diagonal 19, interpuesto por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado en contra de la sentencia de 28 de marzo de 2019 dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 676, diagonal 2018. A manera de preámbulo se refiere que el proceso de origen se promovió en contra de la resolución en la que la ahora autoridad recurrente determinó que el actor incurrió en una infracción a la normativa estatal en materia ambiental debido a que en un inmueble de su propiedad se realizaba la actividad de tenería sin contar con licencia ambiental de funcionamiento y se generaban residuos de manejo especial sin la autorización correspondiente. Por ello, en la resolución en comento se impuso al demandante una medida correctiva y una sanción económica. En el fallo recurrido, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada y tuvo por satisfecha la pretensión del actor de que le fuesen restablecidos sus derechos violados. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad sostiene que la sentencia combatida fue dictada aplicando indebidamente la suplencia de la queja deficiente porque la Sala resolvió sin tomar en consideración los argumentos expuestos por el actor, ya que las manifestaciones de éste no reunían los requisitos mínimos para ser estudiados. Tal disertación es inoperante,
porque se sustenta en una premisa incorrecta, a saber que la sala hizo efectiva la suplencia de la queja deficiente. Para evidenciar lo anterior, resulta útil destacar que en su demanda el actor señaló que la resolución impugnada se dictó en contravención a la Constitución Federal en cuanto a la obligación que tiene toda autoridad de citar los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como las circunstancias especiales y razones particulares que haya considerado para la emisión de un acto administrativo con la finalidad de garantizar el principio de seguridad jurídica y certeza que debe existir en todo acto de molestia. Especificó que la autoridad demandada incumplió con su deber de encuadrar la actividad industrial desarrollada con la normativa ambiental que se consideró aplicable, incumpliendo así con el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, conforme al cual el actuar de la autoridad administrativa debe, entre otros requisitos, estar debidamente fundado y motivado. A partir de estas manifestaciones, en la sentencia recurrida, la Sala precisó que una vez analizados los conceptos de impugnación aducidos por el actor, se desprendía su intención de controvertir la legalidad de la resolución impugnada en cuanto a su indebida fundamentación y motivación. Como se ha expuesto, la Sala no aplicó la suplencia de la queja deficiente, sino que realizó un análisis integral de la demanda, de ahí que lo expresado por la autoridad recurrente sea inoperante. En otro orden de ideas, la autoridad que recurre expresa que la resolución impugnada sí se encontraba debidamente fundada en los artículos 114 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato y 10, fracción primera, y 12 del reglamento de la citada ley en materia de preservación y control de la contaminación de la atmósfera. Asimismo, expresa la autoridad que describió claramente el tipo de emisiones que se desprendían de la tenería, de modo que no era necesario señalar por qué los hechos descritos en el acta de inspección la llevaron a concluir que el actor tenía una fuente fija por ser una cuestión evidente. Los motivos de disenso anteriores son inoperantes. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se advierte que la Sala determinó que la resolución impugnada se encontraba indebidamente fundada y motivada porque no se expresaron los razonamientos lógicos jurídicos que tomó en cuenta para valorar el acta de inspección de 22 de marzo de 2017, a fin de explicar por qué consideró que el actor poseía fuentes fijas de jurisdicción estatal y que por ello era necesario que tuviese una licencia ambiental de funcionamiento. Luego, como la autoridad recurrente no refuta las anteriores consideraciones, entonces el agravio planteado es inoperante. Por tanto, ante la ineficacia de los argumentos vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala especializada. Señores magistrados, y expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 238, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, y para el desahogo del punto 10º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 602 del 2018, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado por la entonces magistrada de la segunda sala, dentro del proceso administrativo 976 del 2018, en la modalidad de juicio en línea, en el que no se tuvo como autoridades demandadas a la Dirección de Ejecución, Dirección de Verificación Urbana y Dirección General de Desarrollo Urbano, todas del municipio de León, y se negó la suspensión concedida. Les comparto algunos antecedentes procesales. La actora promovió el proceso de origen ante este tribunal y en su escrito de demanda, en el capítulo denominado Requisitos de la demanda, fracción segunda del epígrafe acto o la resolución impugnada y la fecha en que notificó o se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnada, indicó que el acto controvertido es el que se describió de la siguiente manera, cito, el oficio que sustancialmente ordena el pago por la presunta existencia de un crédito fiscal por motivo de gastos generados por falta de retiro voluntario de la estructura
y anuncio autosoportado más los gastos que se generan por motivo de su incumplimiento, cuya existencia y origen desconozco, instrumento del cual tuve conocimiento de manera ilegal. Fin de la cita. Si bien es cierto, un análisis literal del pronunciamiento anterior parece ser que la demandante controvierte únicamente el oficio antes referido. Sin embargo, no es así, porque no debe perderse de vista que en un análisis integral de su escrito de demanda, la parte accionante también impugna los siguientes actos: el crédito fiscal, el cual comprende un importe y gastos de ejecución. Dicho crédito, según se narra en el escrito de demanda, fue por motivo de los gastos generados por el retiro y desinstalación que realizó la autoridad administrativa del anuncio, que se encontraba instalado en el inmueble que manifiesta el impetrante desde su propiedad. La determinación del crédito fiscal, precisando anteriormente, resolución que se desprende expone la actora del contenido del oficio y del mandamiento de embargo y ejecución. La orden de retiro de la estructura y del anuncio autosoportado que se encontraba instalado en el inmueble que manifiesta el impetrante desde su propiedad, la cual sostiene el accionante, se menciona en el contenido del oficio. La medida de seguridad a la que hace referencia en el contenido del oficio, el requerimiento del pago previo al mandamiento de embargo y ejecución, mandamiento de embargo y ejecución, acta y diligencia de embargo y oficio. Por lo que respecta a las autoridades demandadas, la parte actora en su escrito de demanda manifestó como tales a las siguientes: el tesorero municipal, la dirección de ejecución adscrita a la Dirección General de Ingresos de la Tesorería Municipal, la Dirección de Verificación Urbana, cuyo supervisor se encuentra a cargo de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección General de Desarrollo Urbano, todas del municipio de León, Guanajuato. De dicha demanda conoció la segunda sala. Al escrito de demanda recayó el auto mediante el cual la entonces magistrada determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente. En el caso, la sala precisó que el acto controvertido en el proceso consistía únicamente en el oficio, esto es, omitió pronunciarse con respecto al resto de los actos impugnados por la parte actora y de los cuales se hizo mención anteriormente. Con respecto a la parte demandada, la sala determinó lo siguiente: dígasele a la parte actora que no se tiene como autoridades demandadas a la Dirección de Ejecución, a la Dirección de Verificación Urbana y a la General de Desarrollo Urbano, todas de León, ya que el acto aquí impugnado y cuya nulidad se solicita no fue emitido por dichas autoridades. Como se advierte bajo la perspectiva de que únicamente se controvierte la legalidad del oficio, la sala consideró que únicamente tiene el carácter de autoridad demandada el tesorero municipal, a quien se le atribuyó la emisión del oficio aludido. En relación con la suspensión solicitada por la parte actora para el efecto de que se impida en la autoridad fiscal continuar con el procedimiento administrativo de ejecución, la sala determinó que no era procedente conceder la misma. A efecto de sustentar su negativa, la sala sostuvo que la medida solo procede contra el acto impugnado, el cual en el presente proceso es el oficio, no así dicho procedimiento administrativo de ejecución. Inconforme con el sentido del acuerdo, la parte actora de la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. No se analizarán los conceptos de agravios esgrimidos por la recurrente, pues este órgano jurisdiccional advierte que el proceso administrativo de origen se tramitó con violación a las normas procedimentales que lo rigen, por lo que es necesario revocar el acuerdo recurrido y ordenar la reposición del proceso, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la fracción sexta del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Para justificar el anterior acerto, a manera de preámbulo, se precisan algunos aspectos relacionados con el postulado de acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 constitucional. El 17 constitucional reconoce el derecho de acceso a la justicia, que tiene como fin que las instancias judiciales sean un mecanismo eficaz y confiable al que las personas puedan acudir para dirimir cualquier conflicto que derive de las relaciones jurídicas en las que participan y que para ello no se establezcan requisitos innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad. En atención a tal principio, reconocido también en los artículos 8, numeral primero y 25, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los jueces deben evitar prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia, pues tienen la obligación de resolver las cuestiones que se le plantean, evitando formalismos o interpretaciones que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. Como puede observarse de los criterios preinsertos, los órganos encargados de administrar la justicia deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción. Resulta orientador en ese aspecto el informe 105 del 99 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Palacios Narciso, Argentina, en donde estableció que lo que protege de ese derecho es que el acceso a la justicia no se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares.
En esa línea de pensamiento, conforme al principio pro actione, los juzgadores deben buscar en cada caso la interpretación más justa y benéfica en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, extremando las posibilidades de acceso a la jurisdicción, lo que se traduce en evitar entorpecer o obstruir el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, uno de los instrumentos que el sistema constitucional proporciona a los operadores jurídicos para erigirse en garantes del derecho a la jurisdicción es la aplicación de los principios pro actione y pro homine. El primero implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se le plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias, evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En relación con la dimensión del segundo de esos criterios interpretativos, la primera sala de la Corte asentó el criterio obligatorio de que la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta solo en su aptitud de servir de parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, para efecto de que sean aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales, de manera que en el caso de existir varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella en la que mejor se ajusta a lo dispuesto por la ley fundamental, en función del principio pro persona. Las consideraciones señaladas en el párrafo que antecede se encuentran sustento en la tesis de jurisprudencia al rubro interpretación conforme, naturaleza y alcance a la luz del principio pro persona. Fijado el alcance y protección del derecho fundamental de acceso a la justicia para la solución de la problemática jurídica observada, también es oportuno tener presente las consideraciones que ha sustentado la Corte con respecto al análisis de una demanda de amparo, habida cuenta que el juicio de amparo y el juicio de nulidad comparten las características de ser procesos cuya finalidad es la anulación de actos de autoridad. En ese contexto se precisa que es criterio reiterado del Pleno de la Corte que la demanda de amparo debe interpretarse en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que la conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia. El desarrollo de ese criterio permite considerar, dijo la segunda sala de la Corte, que el estudio integral en la demanda incluye de los anexos de la misma, en virtud de que estos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda cuando es oscura o imprecisa. Así, los anexos pueden permitir al juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 constitucional. Las salas de este órgano jurisdiccional, al proveer sobre la admisión de la demanda, no deben constreñirse al estudio individual de los capítulos que la integran, es decir, se debe dirigir su atención a su contexto íntegro y a los documentos que la conforman a fin de determinar que lo que el actor pretende expresar, pero que por razones de desconocimiento de la técnica en el juicio, no señaló de forma correcta. Desde luego que lo anterior no significa que las salas estén perfeccionando la demanda de nulidad en su contenido material, sino que la finalidad de esa labor estriba en armonizar los datos de documentos en análisis para fijar un sentido que sea congruente con todos los elementos, pero sobre todo es importante porque constituye el medio para entender la voluntad del actor y además permite respetar con mayor amplitud su derecho humano de acceso a la justicia previsto por el 17 constitucional. Este tribunal en pleno puede afirmar válidamente que las consideraciones antes desarrolladas en relación al derecho fundamental de acceso a la justicia fueron omitidas al dejar de apreciar debidamente los actos cuya nulidad se demandó por la parte actor, es decir, se omitió realizar un estudio integral de la demanda, como ya se refirió, en donde la parte actor indicó como acto impugnado solamente el oficio, empero de un análisis integral de la demanda, como ya se dijo, se puede apreciar que la intención de la parte actora no fue únicamente impugnar un solo acto. De ahí que la sala debió admitir a trámite la demanda promovida por la parte actora, considerando como actos impugnados los referidos anteriormente, y de igual manera debió emplazar a las autoridades demandadas a las que la sancionante les atribuyó la emisión de dichos actos. La regularización realizada por la sala podría resultar insuficiente para subsanar la violación destacada. No pasa desapercibido para este tribunal en pleno que la segunda sala de este tribunal intentó subsanar la omisión en comento al dictar auto en el que determinó lo siguiente: considerando que la demanda se desprende que la Dirección de Ejecución y el Director de Verificación Urbana, ambos del municipio de León, deben ser parte en esta causa por haber emitido actos impugnados por la parte actora con fundamento en el artículo 20 del Código de la materia, se regulariza el proceso para el efecto de llamar a esta causa administrativa a dichas autoridades para que en el término de 10 días hábiles concurran en esa sala a dar contestación a la demanda promovida, y en caso no de hacerlo, se le tendrá por cierto los hechos que la parte actora les atribuye, salvo prueba en contrario. Sin embargo, el dictado de tal acuerdo es insuficiente para subsanar la violación procesal destacada.
en virtud de que en dicho acuerdo no se indica cuáles fueron los actos controvertidos, además de que tampoco se ordenó el emplazamiento de todas las autoridades a las que la parte actora les atribuyó la emisión de los actos impugnados. De ahí que es necesario que se revoque el acuerdo recurrido y ordenar la reposición del proceso. En otro orden de ideas, advierte que como se explamó los antecedentes señalados en este fallo, que la negativa a conceder la suspensión solicitada se debió a que no se apreciaron debidamente los actos impugnados, en virtud de que al haberse considerado como uno de los actos controvertidos el crédito fiscal aludido, la sala debió conceder la suspensión solicitada. Se explica, el artículo 276 del Código contempla que en asuntos de carácter fiscal se concederá la suspensión si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los 3 días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión ante las oficinas exactoras correspondientes. Dicho en modo diverso, esta suspensión contempla como requisito de procedencia que el actor o promovente del proceso garantiza el interés fiscal, es decir, el órgano jurisdiccional no podrá otorgar la suspensión pretendida, sino hasta haberse otorgado la garantía en el plazo indicado y en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. Con respecto al último punto, la interrogante a responder es cuáles son las opciones para garantizar el interés fiscal. Para responder tal cuestionamiento se hace necesario destacar que el numeral en comento, dependiente del tipo del acto o resolución impugnada, se relaciona con el Código Fiscal para el Estado o con la Ley de Hacienda para los municipios, pues esos son los ordenamientos en los que se prevé las formas de garantizar el interés fiscal. Con respecto al primero de ellos, el artículo 118 de ese ordenamiento establece que los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal de alguna de las formas: el depósito en efectivo, la prenda, la fianza otorgada ante una institución, la obligación solidaria asumida por el tercero y el embargo en la vía administrativa. Asimismo, en dicho numeral establece que la garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas, los accesorios causados, así como los que se causen en los 12 meses siguientes a su otorgamiento, y que al terminar el periodo, en tanto no se cubre el crédito, deberá emplearse la garantía para que cubra el crédito y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los 12 meses siguientes, precisándose en el arábigo citado que las garantías se otorgarán a favor de la Secretaría de Finanzas y deberá reunir los requisitos que establece ese ordenamiento, y la dependencia citada vigilará que las garantías que se otorguen sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como en la posterioridad, y si no lo fueren, exigirá su ampliación o proceder al embargo de otros bienes. Por lo que respecta al otro ordenamiento, la Ley de Hacienda, para los municipios se prevé que conforme al 64, las obligaciones y créditos se podrán garantizar como de manera muy similar con depósito de dinero en las tesorerías municipales o en una institución autorizada, con la prenda, hipoteca o fianza otorgada, embargo en la vía administrativa, obligación solidaria asumida por terceros. También dicho artículo establece que la garantía de un crédito deberá comprender las de los posibles recargos, gastos de ejecución y demás anexidades. Ahora bien, el 276 en comento también contempla una excepción al otorgamiento de la garantía, pues establece que cuando el asunto planteado no rebasa la cantidad que resulte de multiplicar por 150 la unidad de medida y actualización, se podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice el importe del crédito. En este caso concreto, pues si bien conforme al anterior no se deja lugar a dudas de que la especie se controvierte un crédito fiscal con independencia que su origen administrativo o hacendario al cabo de la parte actora, luego entonces, ya que se trata de un asunto de carácter fiscal, es procedente conceder la suspensión sin que la solicita garantice el interés fiscal, lo que en especie ya se acreditó en virtud del embargo realizado por la autoridad administrativa. No obstante, en el caso de un inmueble que manifiesta la actora es de su propiedad, ya fue embargado y quedó afecto al procedimiento administrativo de ejecución instaurado en su contra, por ende el crédito fiscal ya se encuentra garantizado mediante el embargo trabado. De ahí que lo procedente es conceder la suspensión sin subordinar sus efectos a que el impetrante deposite ante la autoridad exactora la totalidad del monto del crédito fiscal, pues imponer esa condición de efectividad de la medida precautoria implicaría que se garantizara 2 veces un mismo crédito fiscal, lo que sería contrario a lo establecido por el numeral en comento. Por consiguiente, dada la violación procedimental apuntada, lo procedente es revocar el acuerdo del 26 de junio del 2018 dictado por la entonces magistrada de la segunda sala y se ordene la reposición con la finalidad de que se admita a trámite la demanda promovida por el actor, considerando los actos impugnados expuestos, tenga como autoridades demandadas y corra traslado del escrito inicial de demanda y sus respectivos anexos a las autoridades municipales ya referidas, haciendo suyo las consideraciones plasmadas en esa resolución, concede la suspensión solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren.
pero para que pueda continuar con el procedimiento administrativo de ejecución, pero no se apruebe el remate ni se adjudique o escriture a persona alguna el inmueble respecto al cual se trabó el embargo, medida cautelar que surtirá sus efectos sin la necesidad de garantizar el interés fiscal. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 602/19. Previo a someter a votación dicha ponencia, hago la aclaración que la magistrada Antonia Guillermina Valdomingo Guzmán se abstendrá de participar, dada la excusa aprobada por este Pleno el 3 de febrero de 2016. Así entonces, señores magistrados, si están de acuerdo con el sentido en que se propone la ponencia expuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por mayoría de los participantes. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11º, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 827 del 2018, interpuesto por el inspector de movilidad adscrito al autor del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 482 del 2018 en la modalidad de juicio en línea, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales. El actor promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante la cual el inspector de movilidad del instituto determinó que se cometió una infracción de la normativa estatal en materia de movilidad. Seguido el trámite del proceso administrativo, la primera sala dictó la sentencia respectiva. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en instancia de origen por conducto desautorizado interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente son ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Así tenemos que del agravio marcado como primero a juicio de este tribunal en pleno resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, pues contrario al arguido por la hora recurrente y en total concordancia con lo resuelto por el magistrado acuo en el acto impugnado, no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de hecho prevalecientes al momento en que se cometió la infracción que se le imputó a la parte accionante, o dicho en otras palabras, el inspector demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaron la emisión de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en el que se levantó la infracción, fue omiso al explicar las circunstancias de modo. Por cuanto hace la motivación del acto, se advierte que no se encuentra precisada de manera concreta la forma como la autoridad demandada se percató de la comisión de la conducta infractora, lo que implica una indebida motivación, pues queda claro que todo acto de autoridad debe contener el señalamiento preciso, tanto de la infracción cometida por el gobernado, como de las circunstancias particulares en las cuales fue descubierta la misma, de tal modo que no deje lugar a dudas de las circunstancias en las que acaecieron, y al no haberse hecho de tal modo, no puede considerarse que el acto controvertido cumpla con los requisitos de debida motivación exigido por el 137, fracción sexta del Código de la Materia. Máxime que, de conformidad con el 678, fracción cuarta del Reglamento de la Ley de Movilidad y sus municipios, se establece que cuando los concesionarios, permisionarios, operadores o conductores de los vehículos cometan una infracción a las normas de la materia, los inspectores deberán solicitar al operador o conductor en forma comedida la licencia de conducir o el permiso correspondiente a tarjeta de circulación del vehículo y, en caso de servicios específicos, los demás documentos que en forma obligatoria deba llevar consigo. En la especie, como se observa, la autoridad demandada no expresa razones suficientes que permitan inferir que la parte demandante transgredió la norma, pues no adujo las razones o circunstancias por las que se percató de ello. De aquí que ese tribunal en pleno no encuentra elementos de circunstanciación suficiente en la boleta de infracción que acrediten de manera fehaciente los motivos que le sirvieron a la demandada para llegar a tal determinación. Ahora bien, la mera descripción genérica de la falta administrativa priva a la parte actora de la oportunidad de controvertir correctamente lo asentado en el instrumento impugnado, y en su caso aporta las pruebas que consideran idóneas para desvirtuar la falta imputada. Importa enfatizar que la autoridad de movilidad, al emitir actas de infracción, funge como testigo, juez y parte, así que lo que menos debe exigírsele es que tales actas sean cuidadosamente motivadas de manera tal que de ellas se desprende claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por la autoridad para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción prevista en la norma relativa. En los agravios marcados como segundo y tercero, esencialmente, la parte recurrente argumenta que resulta excesivo que la CUO haya resuelto que la motivación debe ser exhaustiva, ya que
con ello pasa por alto que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado, lo cual, según la parte recurrente, se desprende de la jurisprudencia de rubro, fundamentación, motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Tales agravios devienen infundados, ya que dicha jurisprudencia, en lugar de fortalecer su argumento, lo demerita, pues si bien es cierto que la tesis citada se sostuvo para considerar a un acto debidamente motivado para que quede claro el razonamiento sustancial al respecto sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos verdad es que también se resolvió que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, que se traduce en darle a conocer los detalles y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiendo una real y auténtica defensa, tal como lo determinó el magistrado acuo, de ahí lo infundado de su agravio. Finalmente, en los agravios marcados como cuarto, quinto y sexto, se expone que es incorrecta la condena a la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa de forma actualizada. Dichos motivos de disenso a consideración de este tribunal en pleno resultan infundados. Los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato establecen que cuando un ciudadano solicite lo que ha pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tendrá un plazo de 50 días, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud. En cualquiera de los escenarios planteados por estos numerales, es indispensable que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. Por otro lado, en los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se prevé que el monto de los aprovechamientos, como lo son las multas, deberán actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más siguiente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. En este contexto se concluye que en el caso concreto, si bien es cierto, no es procedente el pago de intereses, porque no hubo una solicitud de devolución, en cambio, como el pago que realizó la parte actora deriva de la multa que se impuso con motivo del acto impugnado, entonces deberá reintegrarse el monto que erogó más la actualización respectiva en términos de los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por las autoridades inconformes, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOC 827/18. Si están de acuerdo con el sentido impreso al mismo, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrados y señor secretario. Proceden esos términos. Este punto 12º del orden del día corresponde al recurso de reclamación 117/19, interpuesto por el coordinador jurídico de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 7 de enero de 2019 por el magistrado de la Cuarta Sala, dentro del proceso administrativo número 1135/Cuarta Sala, 17. Como antecedentes del presente asunto, podemos expresar los siguientes. El 15 de junio de 2017, un ciudadano promovió proceso administrativo en este tribunal en contra de la resolución emitida por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, donde el 7 de enero de 2019 el magistrado decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con la resolución del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde la autoridad demandada argumenta que existió una indebida suplencia de la queja, a criterio de esta ponencia es infundado, atendiendo las siguientes consideraciones jurídicas. Los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conminan al juzgador a abordar de manera íntegra la litis
puesta a su consideración, y ya para ello deberá precisar cuál es el acto impugnado, las acciones y excepciones planteadas por las partes, los elementos de convicción ofrecidos por las mismas y sus alegatos. Contrario a lo esgrimido por la recurrente, la parte actora sí esgrimió como agravio la indebida motivación de la resolución impugnada. Por tanto, el acuo no realizó suplencia de la queja alguna cuando decretó la nulidad de la resolución impugnada, argumentando que la demandada no motivó su determinación correctamente. Específicamente decretó la nulidad porque la autoridad demandada no precisó que hechos del acta de inspección eran los que le vulneraban la normativa ambiental y porque los artículos eran aplicables a las circunstancias detalladas en el acta de inspección. Los agravios donde la recurrente señala que quedó demostrada la existencia del horno, quién era el propietario y que se carecía de licencia de funcionamiento son inoperantes en atención a lo siguiente. En sentencia, el acuo concluyó la ilegalidad de la resolución de la autoridad administrativa porque la autoridad fue omisa en evidenciar en la resolución los datos asentados en el acta de inspección y que se estimaban como violatorios de la normativa ambiental. Y del mismo modo porque omitió emitir razonamientos que justificaran la aplicación de la norma ambiental a las supuestas conductas desplegadas por el justiciable. Por ello, los agravios son inoperantes, ya que los mismos versan sobre la existencia de un horno, quién es el propietario, si carecía o no de licencia, empero a través de ellos no se logra justificar la debida motivación de la resolución impugnada. De ahí que los agravios se estimen inoperantes. Finalmente, es infundado que el agravio expuesto por la autoridad donde refiere que no era procedente decretar la nulidad total de la resolución impugnada, ya que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su artículo 143, sostiene que la omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de validez establecidos en el artículo 136 del Código referido producirá la nulidad del acto administrativo sin que sea susceptible de subsanarse. Y toda vez que la resolución impugnada adolece de una indebida motivación, conforme a la fracción sexta del artículo 137 de referencia, lo procedente a criterio de esta ponencia sería decretar la nulidad de la misma. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 117/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y por el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto 13º corresponde al recurso de reclamación 210/19, que se tramitó bajo la modalidad en línea, interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 19 de marzo de 2019 por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 962/primera sala, -18. Como antecedentes del asunto, podemos exponer que el 21 de junio de 2018, un ciudadano promovió proceso administrativo en la modalidad de juicio en línea, en el cual impugnó una resolución emitida por el secretario de Seguridad Pública y presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala del tribunal. En el trámite de la secuela procesal, el actor ofreció las siguientes probanzas con el carácter de supervenientes. 1. Escrito petitorio dirigido al director general de Desarrollo Institucional de León, Guanajuato. Y 2. Respuesta recaída a la anterior petición. La promoción del actor recayó el acuerdo de 19 de marzo de 2019, donde el magistrado determinó no admitir la prueba con el carácter de superveniente, pero le tuvo por exhibiendo el referido oficio por resultar trascendente para el fallo. El agravio esgrimido por el recurrente debe desestimarse por inoperante, en virtud de que no existe perjuicio real, actual y concreto en contra del promovente del recurso, conforme a lo siguiente. La parte actora se inconforma con la determinación del magistrado de no admitir el oficio de referencia como documental superveniente. Sin embargo, el quejoso pierde de vista que en el auto recurrido el magistrado únicamente cuestionó que el oficio tuviera el carácter de superveniente, pues no contiene un hecho novedoso
que no se hubiese podido conocer previo a la instauración del proceso administrativo, pero no obstante ello, determinó admitir dicho documento debido a su relevancia probatoria conforme a sus facultades oficiosas derivadas del artículo 50 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí que el acuerdo recurrido no le genere un perjuicio real al accionante, ya que al final de cuentas su pretensión era que la probanza fuese admitida y valorada en el momento procesal oportuno, pretensión que se satisfizo con el proveído del acuo. Por lo tanto, al no existir lesión que se evidencie del agravio planteado por el accionante, este debe desestimarse. Por lo tanto, se propone a este pleno confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 210/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso al mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, solicito al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. En ese sentido, procedo para informar que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, por la que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Señores magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada a la referida iniciativa, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrado. Como segundo asunto general, se da cuenta de que fue remitida para efecto también de emitir opinión jurídica la iniciativa de adiciones a diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, formulada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. En ese sentido, se enviará un tanto de esta a cada uno de los integrantes del Pleno y al Instituto de Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción 4 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que proceda a realizar las acciones de investigación necesarias y que se encuentre en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno para la elaboración de un proyecto de opinión jurídica a la iniciativa referida, y con ello estar en posibilidad de conformar una sola opinión para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes de este pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado de Guanajuato. Prosiga, señor secretario. Serían todos los asuntos generales, magistrado presidente. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 27 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:51. Gracias por su asistencia y participación. Que tengan todos un excelente día. Gracias, magistrado.